Muy buenas tardes, la FIL Lima les da la bienvenida. Agradecemos a nuestros patrocinadores, la Fundación BBVA y el Grupo RPP, que hacen posible este evento. Los invitamos a visitar nuestra plataforma en www.fillima.com.pe, donde podrá encontrar el programa cultural y una gran diversidad de libros en las más de 100 tiendas disponibles. A continuación, la presentación del libro Inteligencia Espiritual y Sentido de la Vida. Participa Winston Paz, Carlos Carlín y Alberto Escalenque. Esta actividad es organizada por Sociedad San Pablo. Vive la experiencia FIL ahora desde el mundo digital. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Gracias por participar en esta presentación. A nombre de la Editorial San Pablo, los invitamos a compartir en este momento, en el contexto de la FIL Lima, la presentación del libro Inteligencia Espiritual y el Sentido de la Vida. Nos acompaña para esta presentación Carlos Carlín, actor de teatro, cine y televisión. Es conductor de radio y televisión y productor. Conduce desde hace 5 años el programa de entrevistas Quantum Night por la señal de Movistar Plus. También está con nosotros el autor del libro, Winston Paz, que es teólogo docente, mentor, coach ontológico, conferencista y tallerista en temas de coaching, crecimiento personal, gestión de grupos. Ha cursado filosofía y teología en Austria. Ha dictado clases en diferentes centros de estudios en Lima y en provincia. Actualmente trabaja en Sociedad de San Pablo y en el Centro Bíblico San Pablo. Vamos entonces a continuación a cederle la palabra a Carlos Carlín. Muchísimas gracias por acompañarnos y él nos dará una presentación de este libro de Winston. Gracias, Alberto, y gracias especialmente a la FIL por realizar y hacer posible eventos como este en las circunstancias en las que estamos, gracias a la Cámara de Comercio del Libro también y a la Editorial San Pablo que hacen posible este tipo de publicaciones, y a Winston por invitarme a participar. Se preguntarán por qué tengo que ver yo con la inteligencia espiritual y el sentido de la vida. Lo que me une a esta presentación es la amistad que tengo con Winston desde la adolescencia, que son esas relaciones que, aunque pasen los años, se mantienen vigentes, a pesar de no encontrarnos y no vernos físicamente hace muchísimos años. Son tiempos muy importantes para uno y son tiempos inolvidables. Gracias, Winston, por invitarme a presentar esta primera publicación física tuya, porque sé que hay otros libros virtuales que has desarrollado antes. Estaba leyendo con mucha atención la publicación que tiene 6 partes: la sociedad líquida, el sentido de la vida, la inteligencia espiritual, el cultivo y beneficios de las CIES, la autotrascendencia y transformación y el mindfulness. Y encontraba en ellos varias cosas importantes y varias cosas para destacar. No es verdad que la felicidad, por ejemplo, significa una vida sin problemas. Significa la superación de los problemas. Una vida feliz viene de la superación de los problemas. Eso me parece un interesante punto de partida para cualquier conversación. La felicidad es una elección, es otro de los puntos que encontraba también muy importantes en el desarrollo del libro. Me preguntaba qué era una sociedad líquida y era algo que te lo quería preguntar a ti directamente más adelante. Hablas también de la comunidad y me preguntaba cómo es la comunidad de hoy. Pero me llamó mucho la atención el primer párrafo de la introducción en el que dices, es muy posible que ciertas preguntas de importancia no vengan a nuestra mente debido a que vivimos constantemente absorbidos por el quehacer diario. Hoy por hoy estamos preocupados por el día a día, por todo aquello que acontece en la familia, en el trabajo y en los diferentes ambientes que se desarrolla la vida. Estamos mentalmente ocupados con tareas pendientes de nuestros trabajos, negocios que no se cierran o tal vez proyectos que no avanzan como quisiéramos. Finalmente vemos que todo lo externo nos supera y nos quebranta muchas veces.
Esta es nuestra vida o estilo de vida que sin haber elegido nos ha alcanzado. El devenir de nuestra existencia es tan veloz y las actividades tan apremiantes que vivimos finalmente para trabajar, de manera que nuestra mente está tal vez la mayor cantidad del tiempo en dos paralelos, el hogar y el trabajo. Y lo que continúa, y todo esto me hacía reflexionar en los tiempos en los que estamos viviendo en este momento. Todo lo que se plantea aquí, ahora, y en esta pandemia, en el mundo, se ve con otros ojos, completamente. Ahora vivimos una pausa, ahora vivimos un momento para muchos, un momento de pausa y de reflexión para muchos, cada uno a su forma y a su tiempo, como lo hablábamos antes de entrar al aire, pero ¿realmente favorecen estos tiempos a la espiritualidad? ¿Ayudan estos tiempos a ubicarnos y a pensar más en comunidad, que es otro de los temas que toca el libro? ¿Ayudan estos momentos a que estemos más conectados con nuestro yo espiritual? Son preguntas que te quisiera hacer, Winston, directamente. Aprendí leyendo tu libro o conocí qué cosas son las CIES, que es la inteligencia espiritual. ¿Nos ayudará a aclarar este tiempo las preguntas existenciales que de pronto nos planteas tú o que nos hemos planteado a lo largo de nuestra vida todos? Este es un tiempo particular, muy especial, en la que una publicación como esta cobra mucha más importancia, porque todo lo que te plantea aquí y todas las reflexiones que te plantean o las soluciones o la manera en la que estás conduciendo al lector, de pronto en el escenario en el que estamos cobra otro valor. Te pregunto a ti, Winston, directamente, ¿estos tiempos nos favorecen a la espiritualidad y a encontrarnos con nuestro yo espiritual? Bien, buenas tardes a cada uno de ustedes, gracias Carlos, Alberto, también a todos los que nos están viendo a través del Facebook y los que nos van a ver más adelante, ¿no? Lo que yo quiero, más que hacer una presentación, es poder compartir con todos aquellos que ahorita nos están viendo lo que yo quiero transmitir a través de este libro, ¿no? Yo quiero comenzar, como tenía más o menos un esquema, pero Carlos, ya me sacaste el esquema. Perdón. Con tu pregunta. No, normal, está muy bien. Y es que si este tiempo favorece, yo creo que definitivamente sí favorece, en tanto que seamos conscientes en poder aprovechar este tiempo. Porque yo puedo estar viviendo desde más de 100 días, sino 150 días de pandemia, tal igual como lo vivía antes de la pandemia. En un día a día con quehaceres más o menos, pero si por allí me doy yo el tiempo de estar conmigo mismo, que ya es bastante, voy a poder yo hacerme más de una pregunta, ¿no? Si hablamos del tema de la pandemia, bueno, ¿de qué me sirve este tiempo que estoy más en casa? ¿De qué me sirve este tiempo que, entre comillas, está un poco más libre? ¿De qué me sirve trabajar desde mi casa? ¿De qué me sirve estar más, bueno, normalmente con la familia, con los hijos? Entonces, yo creo que en tanto que uno es consciente de este nuevo contexto, definitivamente es muy positivo el tema del desarrollo de la espiritualidad. Ojo, que cuando hablo de espiritualidad no estoy hablando yo de una confesión religiosa. Espiritualidad tiene que ver con el ser, ¿no? Con la trascendencia. Que yo puedo expresar esta espiritualidad en algún tipo de confesión religiosa o de iglesia o creencia, ya ese es otro tema que no quiero yo tocar, ¿no? Pero bien, yendo un poquito más al libro, quiero yo compartir con los que nos están viendo, con los que nos van a ver luego en la red,
el por qué se me vino la idea de escribir un tema de este tipo, que de repente no es muy conocido, no es muy desarrollado, pero que tiene que ver con nuestra vida. Y yo podría decir que por mucho tiempo viví, creo yo, como la mayoría de los que nos están viendo, ¿no?, en tema de estudio, trabajo, estudiar para tener una profesión, trabajar, luego tener el dinero, poder sustentarse o sustentar una familia. De hecho, el tema del sentido de la vida, seguro que lo escuché más de una vez, pero nunca lo abordé, ¿no? Entonces, desde algún tiempo acá, algunos años, pocos acá, a través de los vaivén de la vida, comencé a preguntarme, como yo creo que todos los que nos están viendo muy probablemente lo hayan experimentado, ¿no? Si tiene sentido lo que yo estoy haciendo, si tiene sentido dónde trabajo, si tiene sentido que yo viva donde viva, con las personas con las que estoy, con mi esposa, con mis hijos, por qué estos amigos y por qué no los otros, si tiene sentido que yo trabaje donde estoy, o simplemente yo creo como posiblemente más de uno, bueno, trabajo acá porque no tengo otra opción, puede ser una respuesta. Entonces, a través de esas continuas preguntas, dije yo, no, aquí mi existencia, el que yo esté en esta familia, en este trabajo y me dedique a tal actividad, más allá de lo que yo pueda creer religiosamente, debe tener algún sentido definitivamente, ¿no? Entonces comenzó el tema de ¿quién soy? ¿No? Y tal vez es la pregunta a la cual muchas personas le tengan miedo, y en el libro justamente abordo esta temática. Si vas a encontrar sentido en lo que haces, si vas a vivir en serio, por decirlo de otra manera, tienes que saber quién eres. Y creo yo que es una de las preguntas más difíciles que pueden haber, el poder saber quién es uno. En los talleres, cursos, a veces cuando abordo, bueno, ¿quién es usted? ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy Winston Paz, soy teólogo, soy coach, soy padre de familia. Bueno, esos son roles. Es el rol de padre, el rol de hijo, el rol de trabajador, el rol de hermano, de profesor, etc. Pero somos roles. Quita todos esos roles, a ver qué queda. Entonces el libro, en una primera instancia, quiere invitar al lector en que averigüe quién es, ¿no? Porque eso es una pregunta muy, muy, muy importante para luego dar un segundo paso. Y que soy yo, ¿qué hace acá en esta existencia? Entonces la segunda pregunta es, ahora que estoy en búsqueda de quién soy, o ya sé quién soy, bueno, ¿tiene sentido el trabajo que tengo? ¿Tiene sentido las actividades que hago? ¿Tiene sentido la familia con la que estoy? ¿Tiene sentido las actividades cotidianas, ¿no? ¿Tiene sentido estar en el Facebook, estar en las redes sociales o estar frente al televisor? ¿Tiene sentido aquello que cada uno de los que me oyen hacen en su día a día, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicamos a lo más profundo de nuestro ser? Lamentablemente, creo yo, que nos han educado en base de aquello que vemos. Es decir, desde que somos niños, y yo creo que quienes somos padres, caemos también en ello, ¿no? En enfatizar el tema del estudio, del trabajo, que hay que producir, ¿no? Que son cosas medibles, es decir, yo estudio, tengo unas notas, voy a la universidad de igual manera, el trabajo, a más posiciones tengo, más bienes, entre comillas, estoy realizado. Eso es lo que los padres, queriendo o no, acostumbran a sus hijos, a vivir de acuerdo a aquello que puedo ver y que puedo medir. Viene aquí la pregunta, ¿y qué pasa con aquello que no vemos? Como es nuestra existencia. Mi existencia no la veo. No es algo que yo puedo decir, aquí está mi existencia. No, eso no es factible. Pero mi existencia tiene que ver conmigo mismo y tiene que ver con mi entorno, con el otro. Relación, amistad y todo esto no lo vemos. Vemos personas.
pero la existencia tal cual no la vemos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo, que me están escuchando, abordamos a aquello que no podemos ver? Y que porque no podemos ver no quiere decir que no existe. ¿No? La vida no es un problema que tiene que ser resuelto, decía Kierkegaard, está en el libro, sino que es una realidad que debo experimentar. No estamos aquí en la vida para solucionar problemas solamente, tenemos que experimentar la vida. La pregunta es, a cada uno que me escucha, ¿experimentan la vida o experimentan sus problemas? Nada, que no es lo mismo tampoco, ¿no? La sociedad en la que vivimos y todas las ciencias se han desarrollado de tal manera que nos han alejado de las preguntas vitales. Eso lo dirá Husserl, ¿no? Esos son filósofos existencialistas, ¿no? Que toco en el libro, porque obviamente es un tema existencial lo que voy abordando, ¿no? Hay un psicólogo, Barbieri, que menciona respecto al hombre, y yo creo que nos pasa, que no tiene la idea clara de quién es él, ni de lo que pretende. Entonces, a quienes me escuchan, les pregunto, ¿no? Si tienen la idea de quiénes son y de lo que pretenden. Es todo un trabajo, ¿eh? Un trabajo que supone tiempo, supone esfuerzo, supone silencio, supone meditación. Y la pandemia nos da tiempo para ello, ¿no? Entonces, esta es un poquito la primera parte, ¿no? Del libro. Luego le introduzco yo al lector a lo que mencionaba Carlos de la llamada posmodernidad o sociedad líquida, ¿no? Un término acuñado por Zygmunt Bauman, ¿no? Un psicólogo polaco. Y esto es una sociedad precaria, con valores fluctuantes, sin tradiciones. Es como el agua, que no la puedes más sostener en la mano, como la arena que se escurre. Entonces no tenemos ya tradiciones. Te acordarás, o te acordarán cada uno de los 80, 70, ¿no? El día domingo, tradición, todos sí o sí a la iglesia, sea la confesión que sea. Y de allí a visitar a los abuelos o a alguna familia y se reunía la familia. Se agrandaba la mesa, las mesas se agrandaban antes, se recordarán. Ahora no existe eso. ¿Iglesia? ¿Por qué? ¿Tengo que visitar necesariamente a la familia? ¿Por qué? No, chateemos de acá, estamos conectados. Bueno, ahora es otra situación. Entonces, no tenemos más tradiciones a las cuales aferrarnos. Y los padres de nuestra generación, quienes hoy día estamos pues entre los 40, 50, que tenemos hijos de 10, 15 años, no hemos creado nuevas tradiciones en las cuales nuestros hijos se sustentan, lamentablemente. Entonces, esa es la sociedad líquida de la cual Bauman habla en uno de sus libros, ¿no? Entrando un poquito más en el tema de la inteligencia espiritual, posiblemente quienes ahorita nos están viendo se preguntarán, bueno, ¿qué es eso, inteligencia espiritual? Yo, de repente, pueden decir, no soy espiritual. Hay varias acepciones de inteligencia espiritual, si uno un poquito aborda los diferentes autores que se pueden encontrar. Yo, personalmente, me quedo con un par de autores que me han hecho reflexionar bastante al respecto y me parece muy, muy interesante. Uno es Dana Zohar y su esposo Ian Marshall. Ella es física, matemática, teóloga, filósofa, el esposo es psicólogo, y acuñaron hacia finales de los 90, año 98, este término de inteligencia espiritual. Como una más de las inteligencias múltiples e inteligencia emocional que por años siempre se han tocado, ¿no? Goleman, Howard, ¿no? Como la capacidad para poder trascender, como la capacidad que tiene el ser humano de conectarse con aquello que está más allá de él, como la capacidad de poder hacerse las preguntas existenciales, como el ¿quién soy? ¿Qué hago acá? ¿Por qué hago esto o lo otro? Y otro autor que me pareció fenomenal, muy, muy, muy claro, muy interesante, es el teólogo y filósofo español Francesc Torralba. Tiene un libro también llamado Inteligencia Espiritual, y para él la inteligencia espiritual es otro tipo de inteligencia, es una
modalidad de inteligencia, justamente, al igual que los anteriores autores, que nos enseña o nos faculta a poder trascender y hacernos preguntas de trascendencia. El libro, en verdad, toma la línea, un poquito para situar al lector, en que somos más que meros seres psicofísicos, ¿no? Como diría Víctor Frankl, somos seres psicofísicos, y le añade lo que Freud no le añadió, espiritual, ¿no? Teilhard de Chardin, igualmente tomando la idea de él, que no somos seres humanos viviendo experiencias espirituales, sino somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Entonces yo parto en mi libro un poquito de la idea de que no somos seres solamente cuerpo y psique, sino que hay algo más, que somos realmente, lo que somos realmente nosotros. Un poquito siguiendo la línea de Víctor Frankl, se podría decir de que sería mejor hablar de un ser humano que tiene espíritu, y que este espíritu tiene cuerpo y tiene psique. Entonces toda la concepción humana cambia, porque no somos personas de carne y hueso, ¿no? Esta es la forma como nosotros nos manifestamos, pero ¿quiénes somos? Esto es lo que justamente nunca nos han enseñado, ¿no? Es aquello que no vemos. Llámale espíritu, llámale alma, posiblemente cada religión o cada confesión religiosa tendrá algún nombre en especial, pero es aquello que no vemos y que somos realmente nosotros. Igualito Deepak Chopra dirá, cada uno de nosotros está aquí para descubrir su verdadero yo, para descubrir por su cuenta que el verdadero yo es espiritual, ¿no? Y que somos en esencia seres espirituales. Entonces, si se dan cuenta, no estoy yo citando, y a propósito no he hecho citas de personas poco religiosas, por decirlo de esa manera, para no parcializarme con un pensamiento religioso. He tomado personas, filósofos, matemáticos, personas espirituales, ¿no? En las cuales psicólogos, psiquiatras, para un poquito enseñar o dejar ver al autor que el tema de la espiritualidad trasciende lo que yo puedo pensar como creyente, lo que yo puedo pensar como perteneciente a una confesión religiosa. Entonces quiero mostrar que el tema espiritual está mucho más allá de una adscripción confesional, ¿no? De una religión, si quieren decirlo así, entendido como un conjunto organizado de creencias, de ritos y de dogmas, ¿no? Un poquito eso. La inteligencia espiritual, finalmente, ¿para qué me sirve? Uno, me va a servir para preguntarme por el sentido de la vida. Es decir, ¿qué significado tiene el existir de cada uno de los que ahorita me están escuchando? ¿No? ¿Qué sentido tiene estar en la comunidad, ya sea social, religiosa o económica a la cual pertenece? ¿Qué sentido tienen las circunstancias o los acontecimientos como la pandemia, por ejemplo, que todos atravesamos? Más que el por qué me pasa a mí, es para qué me pasa a mí. La pregunta del por qué es mera curiosidad, el para qué es qué voy a aprender. Encuentra sentido en la sucesión de los momentos. ¿Qué valor tiene aquello que haces? Nos va a servir la inteligencia espiritual para saber por qué estoy en este mundo, qué sentido tiene mi existencia, por qué sufro, por qué lucho, por qué las dificultades, merece la pena hacer todo aquello que estoy haciendo, debo yo de dotar de sentido aquello que hago. Nos va a ayudar a tener capacidad de distanciamiento. Es como que yo estoy en el cine, soy el espectador y veo la película de mi vida. Es decir, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Por qué me muevo hacia aquí, hacia allá? ¿Está bien donde debo estar o no estoy en el lugar que debo estar? La autotrascendencia, que es el ir más allá, el cruzar las fronteras, el salir de la zona de confort, de no contentarse con las cosas materiales que tiene. Yo creo que todo lo que nos ven tienen cosas materiales. Si están contentos con ello, yo invitaría a hacerse la pregunta, si es que todo esto material que tengo me satisface y me hace feliz, ¿no? Y por último, por casi último del libro, veo cómo cultivo. ¿Qué hago para yo cultivar esta espiritualidad, esta inteligencia espiritual? Lo que no nos gusta, la práctica
práctica de la soledad, del silencio. Vivimos en una sociedad líquida que lo único que nos hace es, y que quiere que consumamos, no basta que tengamos 200 canales en el cable, tenemos que tener 500 canales, no basta que tengamos el carro de hace 2 años, tenemos que tener el del año, no basta que tengamos el último celular, ya el próximo que va a salir en un mes tengo que tenerlo, y etc. Es decir, hemos sido atrapados por una sociedad que nos obliga a consumir para crear estatus, porque nuestro ego se complace y le encanta el estatus, nada más. Entonces, práctica de la soledad, del silencio, de la contemplación, ver la naturaleza, ver el cielo que ahora está un poquito más azul, ¿no? Hoy día salió el sol, bueno, contemplar ello, que está más allá de las cosas físicas, ¿no? El tema de filosofar, no solamente para los filósofos, sino de la reflexión, el tema del arte, la música, el diálogo socrático, para quienes un poquito se están familiarizados con este tema, ¿no? Y por último, toco yo algo que personalmente lo hago, practico, me parece un ejercicio muy, muy positivo, que es el tema de la atención plena, y con eso yo voy terminando el libro. El mindfulness o atención plena, dirá Jon Kabat-Zinn, que es quien trajo esta práctica hacia esta parte del continente occidental, es prestar atención de manera intencional a cada momento presente. Desde una actitud de aceptación, de curiosidad, de no juicio. Nuestra sociedad nos ha llevado, y yo creo que no me equivoco en decir que ha llevado a cada uno de los que nos están viendo a consumir, a pensar en qué voy a hacer mañana, en lo pendiente del trabajo. Es más, puede que ahorita estén pensando en qué van a comer, si ya está todo listo en la casa, si todo está en orden, si mañana ya tengo lo que voy a presentar en el trabajo, y no estamos viviendo el ahora, el hoy domingo a las 2:26. Se está pensando que voy a ser feliz cuando, voy a ser exitoso cuando, ¿no? El pasado y el futuro no existen. Solamente el hoy, el ahora es el momento en el cual puedes hacer todo lo que tengas que hacer para crear un futuro, pero que no existe. Entonces, esta práctica de mindfulness la coloco al último porque además es una de las formas de cultivar la inteligencia espiritual, de poder ir más allá de la mera, efímera corporeidad, ¿no? Entonces, es un poquito el panorama del libro, los temas que voy abordando, de manera que el lector al final, y ojalá pueda ser así, diga, bueno, yo estoy llamado a hacer más de lo que veo, de lo que hago. Hay algo que me trasciende y yo estoy conectado con esa trascendencia, ¿no? Entonces, ese es un poquito el deseo que tengo yo, que el lector vaya descubriendo quién es, para qué está acá en esta existencia y para qué está en la familia en que está, en el trabajo en que está, porque hace lo que hace y no otra cosa, ¿no? Un poquito la reflexión de manera muy, muy resumida de lo que el libro quiere presentar. A mí bueno, lo que me quedó al final del libro es que justamente te plantea una serie de preguntas que, como tú lo has dicho, podrían ser muy complicadas, no son nada fáciles. ¿Quién soy? ¿Qué cosa quiero hacer? ¿En qué mundo vivo? ¿Para qué estoy? Etcétera. Pero la manera en la que está contado, la manera en la que está narrado y la manera en la que te plantea esas preguntas, con las citas además que utilizas de filósofos y tal, hace mucho más sencilla la tarea de uno como lector para poder resolverse estas preguntas, ¿no? Para tratar de intentar resolver estas preguntas. Lo pone todo de una manera muy cercana. Y creo que eso es un excelente punto a tu favor con esta lectura, porque las preguntas que plantea son, repito, muy, muy complicadas, ¿no? Y las premisas que también deja. La felicidad es una elección. En estos tiempos, repito,
todo esto cobra una mayor importancia. Hablar del mindfulness me llamó mucho la atención, el reconocer lo que está sucediendo ahora mientras está sucediendo, ¿no? Ubicarte en el presente sin pensar en el pasado ni en el tal, ubicarte. Eso es algo, por ejemplo, que en el teatro es algo muy importante, ¿no? Tú tienes que estar presente todo el tiempo. Y es algo muy importante para la vida. Efectivamente, los estímulos con los que vivimos todo el tiempo no nos permiten ubicarnos, ¿no? Entonces creo que la manera en la que has seleccionado los capítulos del libro y la manera en la que cuentas y desarrollas cada uno de esos capítulos ayudan a poder llegar o a tratar de buscar, encontrar respuestas, caminos más sencillos a estas respuestas tan complicadas. De verdad, es complicado, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo, ¿no? No, creo que es básico. Y de nuevo, repito, creo que estamos en el escenario y en el tiempo de pausa que nos favorece encontrar esas respuestas. Exactamente. Yo quiero aportar un par de preguntitas a este momento, porque el tiempo también nos corre. Y voy a empezar con Carlos. Carlos, ya nos has dado alguna apreciación de la lectura. A mí me gustaría que compartas con nosotros, siendo tú una figura pública, por supuesto, ¿qué preguntas te han surgido en este tiempo de pandemia? Personalmente, ¿no? Las que se puedan compartir, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que a ti como ser humano te han pegado en este tiempo de pandemia? Y si has encontrado en el libro alguna indicación, capaz que no están las respuestas totales, porque eso va a ser todo un trabajo, ¿no? Pero si has podido encontrar en este libro, en la lectura del libro, quizás algunos elementos para ir hacia la búsqueda de una respuesta. Mientras yo lo leía, y por eso empecé la presentación llevándolo todo a este contexto, mientras yo lo leía, todo me remite al tiempo en el que vivimos, ¿no? Es un escenario completamente nuevo, entonces cualquiera de estas respuestas, cualquiera de las preguntas que aquí se plantean o interrogantes, las planteas ahora a partir de esta nueva realidad. A mí personalmente, esta situación o este escenario nuevo en el que estamos viviendo a partir de ahora me han, no sé si preguntas, pero sí he encontrado, por ejemplo, una verdad que es cómo nos necesitamos como comunidad, ¿no? El hecho de que un edificio, todos que no nos conocíamos seguramente y que no habíamos, a pesar de haber compartido la vida durante varios años, no habíamos tenido mayor relación. A partir de esto hemos creado cadenas de solidaridad y comunicación y vínculos que antes no teníamos para las cosas más sencillas. Botar la basura, cerrar bien la puerta, cuidar a la persona que de pronto nos está cuidando afuera. Y en la sociedad líquida, en el capítulo de la sociedad líquida, se habla de la comunidad, ¿no es cierto?, de cómo se han perdido ciertos valores. En este tiempo, para mí, en mi experiencia, siento que hay ciertas cosas que hemos vuelto a reconocer y que este tiempo nos ha ayudado a reconocer. Ahora, como persona, como humano, como entidad, como especie, me digo, somos lo más importante, somos la especie más importante, ¿qué somos? Finalmente, si una bacteria, si un virus que no conocemos, si un enemigo que no conocemos se lleva a nuestros seres más cercanos, de pronto, ¿qué cosas somos, no? La soberbia del humano nos la tiró por los suelos. Creo que esta situación nos obliga, y creo que con los años, y lo hablábamos antes de entrar a la presentación, vamos a encontrar muchas respuestas a esta situación con el tiempo, ¿no? Y sí hay cosas que para mí han sido muy importantes, como poder encontrar efectivamente que hay una colectividad en la que vivimos y que es importante mantenerla. Ahora Winston hablaba de los valores, por ejemplo, que se han perdido en esta sociedad líquida en la que vivimos ahora,
y sí tendríamos de alguna manera que recuperar, ¿no? Y nos hemos visto en la necesidad de recuperar en este tiempo para poder sobrevivir. Genial, muchísimas gracias, Carlos. Winston, tú utilizas un término que me parece que es importante quizás explicitarlo un poquito más, porque nos das pista incluso de lo que ha comentado recién Carlos en una experiencia tan concreta que es recuperar los elementos vinculantes con los demás, en el caso del edificio, pero eso tiene que ver con algo de salir de uno mismo. Tú hablas del concepto de la trascendencia. ¿Qué significa eso en concreto, digamos, y cómo uno puede desarrollar su autotrascendencia? El tema de trascendencia quiere decir movernos hacia aquello que no conocemos. Significa salir de uno mismo, como decía Carlos, no quedarse en su departamento y no salir al encuentro del vecino, porque eso es un esfuerzo mío. No estoy pensando en mí, estoy pensando en el otro. Nuestra trascendencia quiere decir salir de este zona de confort, de mí mismo, ¿no? Y para terminar, hace unos días iba al grifo a echar aire a la llanta y estaba quien abastece de gasolina, todo el carro grande. Y no quiso salir, ¿no? Pudo haber retrocedido un par de metros, yo entrar, inflar y todo sigue igual. Simplemente no quiso salir. Y dije yo, qué lástima, ¿no? Eso es no trascendencia, no pensar en los demás, solamente en uno, ¿no? Para ir cerrando las últimas preguntitas, Carlos, ¿a quién le recomendarías la lectura de este libro? Si tienes que decirle a alguien o a una persona que está atravesando qué situación, ¿a quién crees que un libro como el que hoy estamos presentando le puede ser iluminador y provechoso? ¿Sí? Carlos, ¿me has escuchado? ¿Perdón? Carlos, no, tengo... Sí, la pregunta era, ¿a quién crees tú que le podrías recomendar este libro? ¿Para quién crees que va dirigido bajo una persona que esté viviendo qué situación le puede ser positivo la lectura de este libro? Yo creo que para cualquier persona y en cualquier situación, una publicación como esta te ayuda a poder o te lleva a poder primero movilizar preguntas, que eso ya es importante. Te obliga a cuestionarte, eso te obliga a buscar respuestas, obliga a poner tu cabeza en funcionamiento. Y por eso hablaba de la manera en la forma en la que está escrita, te conduce de forma muy amigable a poder encontrar esas respuestas a esas preguntas. Creo que yo se lo recomendaría a cualquiera, justamente por eso. A cualquier persona y en cualquier circunstancia te moviliza, te ayuda a encontrar cosas que de pronto no te habías puesto a pensar antes. Y de forma muy sencilla, sin ninguna complicación, que es como deberían tratarse los temas más complicados. Genial. Winston, la última pregunta, porque ya el tiempo también estamos llegando. ¿De qué le sirve este libro a una persona que sí tiene una experiencia o trayectoria religiosa? ¿Le es útil? ¿Es más de lo mismo? ¿En qué manera le puede ayudar a profundizar su propia fe? El libro va a ayudar a una persona adscrita a alguna confesión, perteneciente a alguna confesión religiosa y que se considera practicante, de no quedarse con las formas, de no quedarse con las normas, de no quedarse con la parte dogmática, los ritos, los debe ser así, debe ser asá, sino justamente trascender todo ello, porque finalmente lo trascendente es ir más allá de todo aquello que conozco. Entonces, no puedo yo quedarme en el mero legalismo. Este libro me tiene que ayudar a pasar el legalismo, ir a la fuente, a lo que está más allá de mí.
Yo le puedo llamar Dios desde mi postura cristiana, posiblemente de otras personas otro nombre, pero finalmente es aquel o aquello de donde venimos. Muchísimas gracias. Para quienes están interesados en adquirir este libro, ya está en el Facebook el link de la tienda aquí en la FIL Lima 2020 de la editorial San Pablo. Aprovechen que también hay descuentos especiales en este último día de feria, y si no, en la página web de sanpablo.com.pe. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Winston, muchas gracias por estar aquí. A ustedes, muchas gracias. Y nos encontramos en otra oportunidad. Gracias a todos.